Bien, hoy estudiaremos el libro de Apocalipsis, así que me gustaría comenzar leyendo algo de ahí, especialmente porque dice bienaventurado el que lo lee, así que yo quiero ser bienaventurado. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bien, Apocalipsis es un libro extraño y divide a los cristianos en 2 bandos, aquellos que no pueden adentrarse en él y aquellos que no pueden salir de él. ¿Entienden lo que les digo? Los temerosos y los fanáticos. Y las opiniones humanas han sido de lo más variadas en relación a este libro. Algunos piensan que es un libro maravilloso, otros que es un libro horrible. Y déjenlo estrictamente solo. He apuntado algunos de los comentarios negativos. Tiene tantas adivinanzas como palabras, un montón de fantasías infundadas, una caprichosa acumulación de signos extraños y peor aún, si cuando usted empieza no está loco, al acabar de seguro lo estará. Desgraciadamente, los reformadores protestantes hace 300 o 400 años tenían una opinión muy vaga del libro de Apocalipsis y desde entonces ha sido marginado hasta cierto punto en las iglesias protestantes. Martín Lutero fue muy grosero acerca de él, dijo que no era ni apostólico ni profético, que cada uno pensaba acerca de ese libro lo que su espíritu encontrase en él. Hay muchos libros más nobles que deben ser retenidos. Mi espíritu no puede familiarizarse con este libro. Y de hecho, deseaba que no formara parte de la Biblia. Juan Calvino era de ideas similares y lo omitió por completo de su comentario acerca del Nuevo Testamento. Y el tercero más famoso, aunque quizás no haya oído hablar de él, Zwinglio, en Suiza, dijo que no formaba parte de la Biblia, así que podíamos contradecir sus testimonios. Y al menos desde entonces las iglesias evangélicas han tenido una opinión muy baja de este libro. Y de hecho tardó mucho tiempo en incorporarse a nuestro Nuevo Testamento, pero gracias a Dios que está ahí. Un poco más tarde intentaré hacerle imaginar a usted lo que ocurriría si su Biblia acabase en Judas y no tuviese Apocalipsis. Estaría terriblemente incompleta. Afortunadamente hay mucha gente que tiene opiniones muy positivas acerca de este libro, que piensan que es una obra maestra, uno de los libros más importantes de la Biblia. Y esa es mi opinión también. De hecho, este es mi libro favorito porque mi libro favorito en la Biblia es siempre el último que he estudiado. Y por lo tanto, hoy este es mi libro favorito en la Biblia. Pero creo que es un libro muy, muy importante por el momento en el que nos encontramos en la historia de la Iglesia. Es un libro que quisiera que toda la Iglesia estudiase para prepararnos para lo que tenemos por delante. También sabemos lo que opina el diablo acerca de este libro. Lo detesta. Hay 2 partes de nuestra Biblia que Satanás quiere evitar que leamos si puede. Los primeros 3 capítulos y los últimos 3 capítulos de la Biblia entera. Las páginas del comienzo y las del final. Y usted se preguntará, bueno, ¿por qué? Porque las primeras nos relatan cómo nos engañó, cómo entró en este mundo y tomó el control y ahora es su príncipe, el gobernante y Dios de este mundo. Pero las últimas páginas nos cuentan
cómo va a ser echado de este mundo, cómo sus días están contados. Así que odia estas dos partes de la Biblia. Y si puede persuadirle de que Génesis es un mito y Apocalipsis es un misterio, está satisfecho. A lo largo de los últimos 20 años o así se han dañado muchas de nuestras cintas de Apocalipsis 20 entre el tiempo en que eran enviadas y recibidas por sus destinatarios. Y normalmente son los 7 minutos en esa cinta de Apocalipsis 20 que hablan acerca del destino de Satanás. Así que no está contento con el hecho de que usted esté aquí el día de hoy. ¿Qué es lo que Dios piensa del libro de Apocalipsis? Conocemos su opinión y es una opinión muy alta de este libro. Es el único en toda la Biblia que tiene una bendición para aquellos que lo leen y una maldición para aquellos que lo alteran. La maldición al final del libro dice que si alguno quitare o añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están descritas en él y quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Estas son cosas serias. Hay una gran bendición para aquellos que leen este libro en voz alta y para aquellos que lo escuchan y guardan las cosas en él escritas. Y hay una maldición al final para aquellos que lo alteran. Eso no es muy común. Es el único libro de la Biblia que tiene una bendición y una maldición semejantes atadas a él. Ahora, situémoslo en la Biblia. Es el último libro, es el final de la historia. La Biblia puede ser vista desde dos perspectivas distintas. Puede ser un libro de historia, de principio a fin, muy distinta de todas las demás sagradas escrituras y otras religiones que no son históricas. Nuestra Biblia es historia, pero no como cualquier otro libro de historia que pueda usted sacar de la biblioteca, ya que empieza antes y termina después. Comienza al principio de nuestro universo y llega al final de él. Ningún otro libro que usted pueda leer abarca tanto tiempo. Y sin el libro de Apocalipsis no sabríamos cuál iba a ser el final de la historia. Su opinión podría ser tan buena como la mía con respecto a cómo acabaría el mundo. Pero nosotros sabemos cómo ocurrirá. Somos las únicas personas que sabemos cómo terminará nuestra historia, cómo acabará el mundo. Y eso es gracias a este último libro que completa la historia entera de nuestro universo. Otra forma de ver la Biblia es verlo como un romance. Está repleta de romanticismo, es un libro muy romántico. Es la historia de un padre buscando una novia para su hijo. Y si no tuviésemos el libro de Apocalipsis, no tendríamos la descripción de la boda. Terminaríamos con el compromiso entre el hijo y la novia. Pablo, escribiendo a una de sus iglesias, dice, «Os he desposado con Cristo». Y esa es la relación presente entre el cristiano y Jesús. Estamos desposados con Él. Desposados, no casados. La boda llega al final. Y como toda buena historia de amor, la Biblia acaba con un «y vivieron felices para siempre». Hay un error de impresión muy gracioso al final de una novela romántica en inglés que dice «y se casaron y vivieron felices incluso después, en vez del final normal. Se casaron y vivieron felices para siempre». Y así es como termina la Biblia. Termina con el matrimonio. Si no tuviésemos Apocalipsis, podría acabar con un compromiso roto. Pero termina con el banquete de la boda del Cordero. Termina con la boda y van a vivir felices para siempre en el Nuevo Jerusalén. Así que sin este libro la Biblia sería más corta e inconclusa, y la historia no terminaría. Así se tratase del libro de historia o del libro romántico. Así que nos alegramos de tenerlo. Bien, pues me temo que a muchos cristianos les asusta este libro. Han intentado leerlo y lo hacen con facilidad a lo largo de los primeros capítulos hasta el capítulo 5. Y después llegan al 6 y se encuentran fuera de su terreno y se preguntan sobre qué trata y a dónde lleva todo. Y unas páginas más adelante se dan por vencido. A primera vista es un libro muy complicado. Un libro muy difícil. Un libro oscuro. Pero yo creo que eso es porque hemos olvidado dos hechos muy importantes. El hecho número 1 es que este libro fue escrito para personas corrientes. No fue escrito para teólogos eruditos. De hecho, tengo una cita hermosa aquí. Es una de las desgracias de nuestra cultura tan enfocada en la especialización
es que tan pronto como algo aparece o parece difícil, es enviado a la universidad para ser descifrado. Así que eso es lo que ha ocurrido aquí. Y aquí tengo otra cita que he encontrado que lo expresa de una forma devastadora. Valientemente afirmamos que el libro o que el estudio de este libro no presentaría la más mínima posibilidad de error si el inconcebible y a menudo ridículo prejuicio de los teólogos a lo largo del tiempo no lo hubiese así complicado con dificultades de tal forma que la mayoría de los lectores se alejen de él alarmados. Sin estas ideas preestablecidas, Apocalipsis sería el libro más simple y transparente que un profeta jamás escribiera. Esa es una afirmación bastante fuerte. Sobre todo es un libro escrito para gente sencilla. Para los miembros de las 7 iglesias en lo que hoy en día es Turquía Occidental. Y esta era gente sencilla, sin una gran educación. No muy nobles, simplemente gente corriente. Muchos de ellos esclavos, y este libro estaba escrito para ellos y ellos lo comprenderían. He escuchado una linda historia de los Estados Unidos. Podría ser una historia de predicador, si saben lo que quiero decir con eso. Un niño una vez le preguntó a su padre: «Papi, ¿esa historia era verdad o simplemente estaba usted predicando?». Bien, pues hay muchas historias que a los predicadores les gusta contar y esta podría ser una de ellas. Pero es la historia de un grupo de estudiantes en un seminario. Casi dije cementerio. Hay un seminario en Estados Unidos. Y estaban atendiendo clases acerca de la literatura apocalíptica de la Biblia, que por supuesto incluye Apocalipsis, y fueron totalmente confundidos por su profesor. Así que decidieron jugar al baloncesto en el gimnasio del campus. Mientras jugaban al baloncesto, se dieron cuenta que el conserje estaba sentado en ese lado del gimnasio, un hombre negro, y estaba esperando con las llaves para cerrar cuando terminasen. Y vieron que estaba leyendo la Biblia. Así que cuando terminaron de jugar, se acercaron a él y le dijeron: «Es bueno verle leyendo su Biblia. Amo mi Biblia». ¿Qué estaba leyendo? Apocalipsis. No se puede entender, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Cuál es el mensaje entonces? Muy simple. Jesús vence. Lo cual es un resumen excelente de todo el libro de Apocalipsis. Ahora, hay un poco más que deberíamos decir. No es tampoco tan simple como eso y vamos a tomarnos todo el día para decir bastante más que eso. Pero es la esencia. Ese hombre sencillo había entendido el verdadero mensaje. Jesús vence. Me encanta ese versículo que dice que la multitud del pueblo, la gente sencilla, oía a Jesús de buena gana. Eso no es solo un tributo a Jesús, es un tributo a la gente sencilla. Porque no se puede engañar a la gente sencilla. Se puede engañar a la gente altamente educada muy fácilmente. Simplemente dígalo todo con el lenguaje filosófico apropiado. Pero la gente sencilla no puede ser engañada. Simplemente dirán que el emperador está desnudo. Y lo dicen tal y como es. Y esto está escrito para gente corriente y por ello debemos leerlo con sentido común. Esa es la mejor ayuda para entender el mensaje sencillo y directo de Apocalipsis. Usen su sentido común. Cada afirmación entiéndanla como la escuchan. No se dejen intimidar por los simbolismos. Nadie entiende el libro entero literalmente y nadie lo entiende entero de forma metafórica. Es una mezcla de lo literal y lo simbólico. ¿Y cómo sabemos cuándo es una cosa y cuándo la otra? ¿Cómo lo sabremos? Bueno, pues cuando veamos una mujer escarlata subida en un dragón, puede usar su sentido común para saber que eso no se lo debe tomar literalmente, que es una ilustración. En otras ocasiones, su sentido común le dirá que lo que lee significa literalmente eso. Usen su sentido común. También usen las reglas del lenguaje hablado. Y una de las reglas en el lenguaje hablado es que la misma palabra en el mismo contexto tiene el mismo significado. Parece obvio, ¿no? Pues puedo decirles que cuando lleguemos a Apocalipsis 20 nos daremos cuenta de que nunca habría habido toda la discusión acerca de si usted es amilenialista, premilenialista o postmilenialista, si la gente hubiese usado esa sencilla regla. La misma palabra en el mismo contexto tiene el mismo significado. Tanto puede depender de sencillas reglas del lenguaje hablado. Pues fue escrito para gente sencilla como nosotros, sin embargo fue escrita para gente sencilla hace mucho tiempo y muy lejos. Hace alrededor de 2000 años y alrededor de 2000 millas de aquí.
Y por lo tanto tenemos que intentar meternos en sus mentes y corazones y leerlo a través de sus ojos. Así que sí que requiere un poco de ejercicio para ver qué es lo que aquellas 7 congregaciones entenderían de este libro y entonces podríamos empezar a aplicarlo a nuestro día. Esa es la primera norma importante. Fue escrito para gente sencilla. El segundo principio que nos ayuda a entender este libro es que fue escrito por un motivo práctico, para un propósito muy práctico. Quiero dejar bien claro que no fue escrito para satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro. Y si usted trata el libro así, lo está maltratando. No nos fue dado para hacernos de aquellos llamados iluminados a lo largo de la historia, aquellos que tienen conocimientos escondidos, aquellos que han sido iniciados en los secretos del futuro. No nos fue dado para hacer que nos sintiésemos superiores en ese sentido, ni nos fue dado para que pudiéramos escribirlo todo en una tabla y así calcular qué hora es en el reloj de Dios y cuánto tiempo queda para el fin. Se ha hecho mucho de esto con Apocalipsis y por lo tanto no ha tenido ningún tipo de efecto práctico en las vidas de aquellos que lo han estudiado simplemente para satisfacer su curiosidad y saber el futuro. Pero no es para eso para lo que fue escrito. Fue escrito para un propósito práctico no intelectual. Fue escrito no para su mente, sino para su motivación y para su corazón. Y llegaremos a ese propósito práctico en un momento. No es un almanaque de Old Moore con una predicción detallada. Es verdad que el libro está lleno de predicciones acerca del futuro. Hay en total 56 predicciones por separado acerca del futuro aquí, algunas de ellas repetidas más de una vez. Ese es el mayor porcentaje de predicaciones de cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. No de toda la Biblia, porque Daniel tiene algunas más y también Ezequiel, pero en el Nuevo Testamento este libro contiene más predicciones acerca del futuro que ningún otro. Así que trata sobre el futuro, pero no para satisfacer su curiosidad. El Señor nos ha dicho lo que debemos saber acerca del futuro para estar así preparados para Él. Ese es el propósito práctico. La razón por la que nos ha dicho lo que se avecina es para que podamos prepararnos y estar listos. Por usar el lema de los Boy Scouts. Estar listos, prepararnos ahora. En otras palabras, todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca del futuro es para ayudarnos a vivir en el presente. Y por lo tanto, muchas de nuestras preguntas acerca del futuro no son respondidas en la Biblia. Todo tipo de detalles, y estoy seguro de que después de hoy, muchos de ustedes querrán preguntarme acerca de ellos y mi respuesta tendrá que ser, no lo sé, no se nos dice. ¿Y qué se nos dice? Lo que no se nos dice es lo que no necesitamos saber. Lo que se nos dice es lo que sí necesitamos saber si estamos vivos ahora mismo. Es por ello que Jesús dijo, os he dicho estas cosas para que nadie os engañe, para que podáis vivir ahora. Ese es el propósito práctico. Todas las predicciones acerca del futuro son dadas para influenciar el presente. Y esto es así porque vivimos por 3 virtudes, fe, esperanza y amor. Y ahora permaneced en la fe, la esperanza y el amor, pero la más débil de estas es la esperanza. Esa es mi propia traducción. Y en la iglesia moderna encuentro que la esperanza apenas sí existe. Porque la esperanza es lo que sabemos que ocurrirá en el futuro. No es una palabra muy buena en inglés, esperanza, porque es una palabra que crea incertidumbre. Tengo la esperanza de que me irá bien mañana. Espero pasar el examen. Hay incertidumbre, mientras que la palabra griega elpis, que se traduce esperanza, quiere decir algo de lo que sí tiene absoluta certeza de que ocurrirá. Y es una palabra muy fuerte. Y es por eso que dice que la esperanza es firme, ancla del alma. Lo que tenemos la certeza de que ha de ocurrir nos mantiene firmes cuando viene la tormenta. Y el centro de esa esperanza en el futuro es el hecho de que Jesús vuelve a la tierra. Y todo el libro de Apocalipsis está basado en ese principio. Comienza y termina anunciando su segunda venida. Su regreso a la tierra es el ancla que nos mantiene firmes cuando la tormenta nos azota. Jesús vuelve. Ese es el centro de nuestra esperanza en el futuro.
No tengo esperanza en ningún político y a pesar de ello cada elección está empezando a parecer mesiánica. ¿Se han fijado? Cada elección se trata de buscar un mesías político que puede solucionarlo todo y sacarnos de nuestros problemas, y cada vez que alguien gana creemos que le hemos encontrado. A los 6 meses estamos empezando a desilusionarnos un poco y a los 2 años la desilusión es total. Eso es porque solo hay un Mesías. Habrá muchos falsos profetas que digan que lo son, pero solo hay uno que volverá para poner todo en orden y un día Jesús estará de vuelta entre nosotros y Él lo solucionará y entre otras cosas va a expulsar al diablo. Y hasta que eso ocurra vamos a enfrentar problemas todo el camino, porque nosotros no nos podemos librar del diablo, pero Él sí puede. Estoy adelantándome al final, ¿verdad? El propósito práctico específico para lo que se escribió este libro se puede encontrar en un versículo en medio del libro mismo en el capítulo 14. Y es el versículo 12, y para mí ese versículo en medio del libro da sentido al libro entero. Vamos a leerlo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es un llamado a la paciencia por parte de los santos que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles en Jesús. Este libro de Apocalipsis al final de la Biblia está escrito específicamente para los santos que están sufriendo, y esta puede ser la razón por la que encontramos tantos problemas con él, porque no estamos sufriendo. Pero cristianos en muchas partes del mundo están sufriendo y muriendo por Jesús, y para ellos el libro de Apocalipsis está tan claro como el día. Se necesita ser casi un santo que está sufriendo para entender este libro, y nosotros no lo somos. Así que lo tratamos como algo intelectual o un desafío académico en vez de alimentarnos de él, de forma que podamos sufrir y soportar. Y esto está escrito por un hombre que de hecho ya se encuentra sufriendo por el Señor. Está sufriendo por su Señor. Está escrito por Juan en la isla de Patmos, una pequeña isla de 8 millas de longitud a 60 millas a vuelo de pájaro de la ciudad de Éfeso, y es un prisionero político. Tiene que trabajar en la cantera, en esta pequeña isla. Y ahí está. Puedo imaginármelo. Simplemente miremos justo en la cima de la colina más alta en la isla hay hoy en día un monasterio. El monasterio de San Juan. Ahí está, parece más un castillo que un monasterio. Pero eso está en el lugar de la prisión que se encontraba junto a la cantera, en la que tenían que picar el granito y tenían que dormir en celdas. Así que aquí está Juan. ¿Qué crimen ha cometido? Dice, estoy aquí por la palabra y el testimonio de Jesús. Es un traidor para el Imperio Romano y por ello ha sido enviado a lo que entonces era el equivalente de la isla de Robin o de Alcatraz, y ahí está en prisión. Está sufriendo por Jesús. Así que el libro nace del sufrimiento de un hombre por Jesús. Pero está escribiendo a los santos que también van a sufrir. Y les está preparando para ello. Y es por ello que pienso que este libro es tan importante, porque los cristianos vamos a ser menos y menos populares. Vamos a sufrir más y más a medida que nos aproximamos al fin de este siglo. Y este libro estaba escrito para prepararnos antes de que el sufrimiento nos alcanzase. De forma que estemos preparados para ello y seamos capaces de soportarlo cuando nos ocurra. Pues bien, Juan estaba escribiendo este libro en prisión en Patmos en el día del Señor. El día del Señor, no el día de un Señor, y tendemos a cometer el error de pensar que era domingo y que debería echar de menos alguna de las 7 iglesias a las que solía visitar para predicar, pero ese no es exactamente el caso. Debo darles un poco de historia ahora. 25 años antes de que Jesús naciese, había un emperador romano llamado Julio César, de quien estoy seguro han oído hablar. Y Julio César fue el primer emperador en llamarse a sí mismo divino. No solo humano, sino también divino. Fue seguido por Augusto.
y Tiberio. Y Augusto fue aún más lejos, ordenó que se le diera adoración. Y dijo que quería que se levantasen templos dedicados a él a lo largo de todo el imperio, y así templos augustos fueron edificados, y en ellos se adoraba a Augusto como a un dios. Y en particular en Turquía occidental, estos cultos del imperio romano arraigaron fuerte, y muchos templos fueron construidos a los emperadores romanos. Pero Apocalipsis fue escrito mucho más tarde, alrededor del año 96, hacia el final del primer siglo, y por entonces los cristianos habían comenzado a sufrir. Habían comenzado a sufrir en la misma Roma bajo Nerón, y Nerón hizo cosas horribles. Si alguna vez usted va a Roma, párese de pie de espaldas al Coliseo y mire a la colina verde en el lado opuesto de la carretera. Ese era el jardín del emperador Nerón. Ahí realizaba fiestas por la tarde y ataba cristianos a los postes y les cubría de alquitrán para quemarles vivos para iluminar las barbacoas. Ahí ordenaba que los cristianos fueran cocidos a la piel de animales salvajes antes de soltar perros salvajes sobre las bestias. Así es como Nerón se entretenía. Pero esa persecución no se extendió más allá de Roma. 30 años después, Domiciano se convirtió en el emperador romano y él fue el que de veras comenzó a hacer sufrir a los cristianos a lo largo del imperio. Se añadió 2 nuevos títulos. Dijo que se le debía llamar Señor y Dios. Señor y Dios. Eso es exactamente lo que Tomás había dicho acerca de un carpintero de Nazaret. Señor mío y Dios mío. Pues Domiciano dijo una cosa más. Dijo que una vez al año todos deberían adorarle. Deberían pararse frente a un busto suyo y un altar con fuego en él. Y deberían tomar un poco de incienso y quemarlo en el altar y levantar su mano y decir 3 palabras. César es Señor. Una vez al año esperaba a que todos en el imperio hicieran esto bajo amenaza de muerte en caso de negarse. Una decisión terrible para los cristianos. Solo 3 palabras. César es Señor. Pero Jesús es Señor. Era el credo más antiguo de la iglesia y nunca darían ese título a otra persona. Dios había exaltado a Jesús y le había dado el título de Señor, que es sobre todo nombre. Que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor y por lo tanto iban a negarse. O al menos ahora pasarían la prueba más amarga de su lealtad a Jesús que nunca hubieran enfrentado. ¿Dirían esas 3 palabras? Después de todo eran solo 3 palabras. Ahora, el día en el cual Domiciano ordenó que se hiciese esto a lo largo y ancho del imperio lo llamó el Día de la Lauda. Esa es exactamente la expresión que encontramos en el griego en Apocalipsis 1. Es el Día de la Lauda y Señor es un adjetivo, no un sustantivo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice Juan, no en el día de un Señor, sino el día de la lauda. Al domingo se le llama siempre el primer día de la semana en las Escrituras, pero el día de la lauda, eso es especial. Era un día anual cuando el emperador decía, todos ustedes digan que César es Señor. Y Juan está en prisión y puede ver que esta iba a ser la prueba más grande para la gente de esas 7 iglesias que habían visitado. Cederían, se someterían, y así escribió este libro que es un llamado a los santos a tener paciencia, pero no simplemente tener paciencia, sino que significa soportar bajo opresión. Usó otra palabra que es una palabra clave para todo el libro y que la encontramos a lo largo de todo él, y es la palabra vencer. Soportar es estar oprimido bajo algo. Sobreponerse es vencer esa situación. Jesús dijo, alegraos, en el mundo tenéis muchos problemas, pero alegraos, yo he vencido al mundo. Yo estoy sobre el mundo. Cuando le pregunté a un amigo mío cómo estaba, me respondió que muy bien, por encima de las circunstancias, la cual pienso que es una bonita respuesta cristiana. Y así el libro es un llamado a ser vencedores. No solo a tener paciencia bajo la opresión, pero a sobreponerse a ella, a salir victoriosos, ser, como cantamos antes, más que vencedores, a estar por encima de las circunstancias, no bajo ellas.
Para ese fin, el libro ofrece dos tipos de incentivo, ambos positivos y negativos. El incentivo positivo es ofrecido a lo largo de todo él en términos de recompensas para aquellos que sean victoriosos. Aquellos que acaban sobreponiéndose recibirán recompensa tras recompensa. Y estas son solo algunas de ellas. Las voy a enumerar. El derecho a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. El derecho a no ser tocado en modo alguno por la segunda muerte. El derecho a comer del maná escondido y recibir la piedrecita blanca con el nombre secreto en ella. La autoridad sobre las naciones para gobernarlas. El estar vestido de vestiduras blancas. El ser hechos pilares del templo de Dios que nunca más serán desechadas. Y el derecho de sentarse con Jesús en su trono. Todas estas son recompensas positivas ofrecidas a creyentes que vencen cuando están bajo opresión, que se sobreponen y salen victoriosos. En un momento de este libro, Jesús dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En otras palabras, Jesús no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho antes. El lado negativo es lo que el creyente puede perder si no se sobrepone y cede a la opresión cuando la prueba llega. Y esa es la cosa más seria que se dice a lo largo de todo el libro. Está en el capítulo 3 y versículo 5, donde Jesús dice lo siguiente: no borraré el nombre del que venciere del libro de la vida. Literalmente el verbo es nunca rasparé su nombre del libro de la vida. Ellos usaban un cuchillo para raspar la tinta del papel para borrar su nombre. Y Jesús dice que nunca borrará el nombre del que venciere del libro de la vida. ¿Qué quiere decir eso en el lenguaje normal para aquellos que no venzan? Simplemente que su nombre puede ser borrado. Puede ser arrancado del libro de la vida. De hecho, el libro de la vida solo se menciona 5 veces en toda la Biblia. Y todas, excepto una de esas menciones, hablan de nombres siendo borrados del libro. Al final de Apocalipsis, recordando que este es un libro escrito para santos y no pecadores, no está escrito para inconversos, sino a las 7 iglesias, a creyentes. Al final del libro encontramos este versículo espectacular después de describir los nuevos cielos y la nueva tierra y la nueva Jerusalén bajando del cielo. Dice lo siguiente: el que venciere heredará todas las cosas, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bien, pues esto no está escrito para pecadores, no está escrito para inconversos. Está escrito para creyentes y enlaza bien con las enseñanzas de Pablo y de Jesús. Aquí está la enseñanza de Pablo. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y eso está citado casi literalmente de las palabras de Jesús que dijo: a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto, por supuesto, suscita la pregunta del una vez salvo, siempre salvo. Un cliché que nunca aparece en las Escrituras, aunque algunos creen que refleja lo que encontramos en ellas. Puedo recomendarles que lean mi pequeño libro, Una vez salvo, siempre salvo, en el que señalo que de todas las advertencias acerca del infierno que Jesús hizo, todas menos 2 fueron dadas a creyentes nacidos de nuevo, y las otras 2 fueron dadas a los fariseos. Jesús no hablaba acerca del infierno a los pecadores. Hablaba mucho acerca del infierno a sus propios discípulos, que ya lo habían dejado todo para seguirle. Y Apocalipsis está escrito, por lo tanto, para el simple fin de mantener el nombre de los creyentes en el libro de la vida, de modo que así lleguen a la ciudad celestial y los nuevos cielos y la nueva tierra. Esa es la sencilla razón por la que fue escrito, un propósito muy práctico. Este libro nos muestra los 2 destinos para la eternidad posibles para los cristianos, los santos, los miembros de esas 7 iglesias en Asia. Uno de los destinos es resucitar y reinar con Cristo y ser partícipes del nuevo universo.
El otro destino es perder nuestra herencia en el reino y acabar en el tormento eterno. Y yo temo que a pesar de haber predicado, a otros podría ser echado. Tengo miedo del infierno. Esa es la razón por la que puedo hablar acerca de él. Yo no podría decir, adiós Jack, usted es un pecador de camino al infierno y yo soy un santo de camino al cielo. No, este libro nos recuerda que cuando Jesús vuelva, no buscará a aquellos que profesan la fe, sino a aquellos que guardan la fe. Aquellos a los que pueda decir, bien hecho, siervo bueno y fiel. Esa es la fe con la que terminamos, no con la que empezamos, que nos asegura nuestro lugar en el cielo. Ese es el propósito práctico del libro, no simplemente mostrar el futuro, de modo que usted sepa lo que se avecina, sino para que usted se pueda preparar para él. Y solo para dar un pequeño ejemplo, este libro nos dice que las cosas empeorarán mucho antes de mejorar, que habrá muchos problemas cuando el fin se acerque, una gran tribulación, pero una de las cosas que nos consuelan en este libro es que esa gran tribulación, la gran tribulación, lo más duro durará solo 3 años y medio, 42 meses o 1260 días. El Señor no la podía haber dicho más claramente. Y lo opuesto a esto es reinar con Cristo en esta tierra por 1000 años. El libro entero dice, no pierda eso por esto otro. Cuando esté bajo presión, cuando de veras empeoren las cosas, cuando se haga duro el seguir, piense en el futuro. Todo lo que tiene que hacer es fijar su vista adelante y no arriesgarse a perderlo todo, sino seguir fieles a Jesús. Es un llamado a la paciencia de los santos, a que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es por ello que leemos el libro. El libro de Apocalipsis no es solo diferente de todos los otros libros de la Biblia en contenido, sino también en origen. Es el único libro que nadie decidió escribir. Los evangelios y las epístolas y el libro de los Hechos fueron escritos por personas que decidieron que querían escribir una epístola o un evangelio, y por esa razón se sentaron y pensaron lo que habrían de escribir antes de ponerlo en tinta y papel. Sé que decimos que Juan lo escribió. ¿Qué queremos decir con ello? Bueno, él lo escribió, pero de hecho no provenía de él para nada. Eso explica algo que ha sorprendido a los académicos mucho. Se llama a sí mismo Juan sin ninguna otra introducción, así que debería haber sido un Juan muy conocido y famoso. Y el único Juan sin ninguna otra introducción en esa área era el apóstol Juan, el único de los 12 discípulos que no fue asesinado. El único en vivir hasta llegar a anciano, y sabemos que se mudó a Éfeso y llevó con él a María, la madre de Jesús, y la cuidó en Éfeso como si de su propia madre se tratase. Y hace así como un año que algunos de nosotros estuvimos en la tumba del apóstol Juan en Éfeso. Decimos pues que él lo escribió, pero en realidad no fue así. Nunca tuvo intención de escribir este libro, no había pensado en hacerlo. Le fue dicho simplemente que escribiese lo que veía y oía. Es como si hubiera sido un taquígrafo, un secretario, o como se decía en aquellos días, un amanuensis. El problema es que el estilo de Apocalipsis es tan distinto de su evangelio y sus últimas 3 epístolas que muchos académicos dicen que no puede ser el mismo Juan. Pero yo quiero que ustedes se imaginen que está en el cine viendo una película como Lo que el viento se llevó, y se le dice que tiene que escribir todo lo que vea y oiga en el cine. ¿Puede imaginarse cómo sería su escritura? Aquellos de ustedes que están tomando notas, ¿está completa cada frase? ¿La gramática es correcta? ¿Y la ortografía? No. Y el pobre Juan tenía que escribirlo todo, y de hecho estaba tan impresionado por todo lo que estaba viendo y las voces que estaba escuchando que muchas veces se olvidó de escribirlo. Y entonces 11 veces un ángel le dice que no está escribiéndolo. Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y el pobre Juan coge de nuevo su pluma y sigue. Así que es muy esquemático, la gramática es mala y algunas de las frases ni siquiera están completas. Y dice, ¿cómo podría este apóstol Juan, que era un escritor bastante bueno en su avanzada edad, cómo podría haber escrito algo semejante?
La respuesta es que estaba tomando notas, escribiendo todo lo que veía lo más rápido que podía. ¿Por qué entonces no las pulió más tarde y produjo un libro bien escrito? La respuesta es muy simple. La última cosa que escribió es que si alguien modifica el libro, será maldito. Cualquiera que quite lo que ha escrito o añada algo a ello. Así que no se atrevía a tocarlo. Y no se atrevía realmente a tocar lo que había escrito, y es por ello que tenemos en el griego un libro muy esquemático, nada parecido a los otros libros escritos por el apóstol Juan. Así pues, fue su mano lo que lo escribió, pero no era de su mente, mayormente le fue dictado. Es increíble cuántas personas hubo involucradas en esta obra. Había ángeles involucrados, eran ellos los que le estaban diciendo a Juan lo que debía escribir. El Espíritu Santo estaba involucrado. Jesús también. El llamado a la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Así que tenemos a Dios dando la revelación a Jesús, dándosela a su Espíritu, dándosela a sus ángeles, dándosela a las 7 iglesias. Esa es la cadena de revelación que está involucrada en este libro. Lo hace verdaderamente único. Tenemos una revelación directa de Dios, directa de Jesús y directa del Espíritu, a través de ángeles a Juan a las 7 iglesias. Es una cadena bastante larga. Así que, ¿quién es el verdadero autor? Supongo que la respuesta a eso es que son Dios, Jesús y el Espíritu. Juan simplemente estaba escribiendo lo que veía y oía, y le era dado de estas dos formas, verbal y visualmente. Escuchaba cosas y veía cosas, y se le decía que las escribiese todas. Y así es como nosotros lo tenemos. Comienza con una revelación extraordinaria de Jesús mismo. Tengan bien presente que Juan había sido el más cercano a Jesús durante su vida, tanto que cuando comían a la mesa y no tenían sillas, se recostaban así en su mesa y comían con la mano derecha y se recostaban sobre otra persona. Como curiosidad, sus sucios pies estaban bajo la nariz de la siguiente persona. Esa es la razón por la que tenían que lavarse los pies antes que las manos para comer. Y así Juan siempre estaba sentado a la diestra de Jesús, siempre recostado sobre el pecho de Jesús, susurrándole cosas, el apóstol al que Jesús amaba. No me gusta la palabra favorecido, pero sí que era el más cercano a Jesús, amado muy profundamente, y ahora, 60 años más tarde, se encuentra de nuevo con Jesús. Pero esta vez está aterrorizado y cae postrado en tierra porque nunca había visto a Jesús así antes. Su pelo ahora es blanco purísimo y es un Jesús cambiado. Pero más que eso es la maravillosa gloria de la figura que ve. Le escucha primero una voz detrás de él, le habla, y volteándose para ver quién le habla, tiene esta increíble visión de Jesús. Si alguna vez va usted a la Catedral de Coventry, verá un tapiz muy poco común al fondo. No estoy seguro de si me gusta. Es enorme. El pequeño hombre a los pies de Jesús está en tamaño real, y si usted ha estado sabrá lo grande que es. Pues ese es un intento de retratar a este Jesús ascendido y glorificado tal y como se le apareció a Juan. Y hay otros símbolos del libro de Apocalipsis. Las criaturas de Apocalipsis 4 están alrededor del Cristo ascendido. Cristo en toda su gloria. Pablo vio a Jesús después de que ascendió y recuperó su gloria y se quedó ciego. Sin embargo, en las apariciones de la resurrección nadie quedó ciego. Cuando Jesús recuperó su gloria, y era una gloria cegadora, se hizo una visión temible. Y Juan, que le había conocido mejor que todos, no pudo soportarla, y cayó como muerto a sus pies. Pues este es un Jesús distinto del Jesús de los evangelios. La misma persona, pero ahora es el Señor ascendido y glorificado, lo cual le hace muy diferente. Aún es más, se aparece en las ropas de un juez romano. Y algo siempre nos hace estremecernos cuando vemos a un juez en nuestro país con su peluca y toda su ropa. Es una figura que inspira temor. Cuando Jesús vuelva, volverá como un juez. Y entonces, cuando el mundo vea a Jesús, verán a un Jesús muy diferente del que han visto en las vidrieras y en los dibujos de la escuela dominical.
El Jesús gentil, humilde y manso, que se enseña en la escuela dominical, no es el Jesús de Apocalipsis. Diremos algo más acerca de eso. Pero esta es una revelación de Jesús. Vemos a Jesús desde una perspectiva nueva. Inspira temor y de hecho en el capítulo 6 dice que toda la gente de la tierra, desde los reyes a los esclavos, dirán a los montes que caigan sobre ellos y les escondan antes de mirar el rostro de Jesús. Y a sus ojos como de fuego con ira por lo que hemos hecho con el mundo de su Padre. Así que necesitamos el libro de Apocalipsis para completar nuestra visión de Jesús. Y hay muchos nuevos títulos de Jesús en este libro. Algunos de los nombres que se le dan a Dios en este libro se le dan después a Jesús como nuestro amigo o nuestro creador. Y así tenemos a Jesús presentándose bajo otra luz. Como probablemente sepan, tiene más de 250 títulos y nombres distintos, más que ninguna otra persona en la historia, y es un buen ejercicio devocional el escribirlos. Usted tendrá que parar cuando lleve alrededor de 35, pero Jesús tiene 250 títulos. Muchos de ellos proceden de este libro. Se nos muestra en una nueva revelación de Él mismo, y cada título nos muestra algo distinto de Él. Soy el primero y último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Soy el santo, el verdadero. Soy el amén. Soy el testigo fiel y verdadero. Soy el que tiene autoridad sobre la creación de Dios. Soy el león de la tribu de Judá. Soy la raíz de David. Soy el fiel y verdadero. Soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. Me encanta esa. Si alguna vez se levanta usted lo suficientemente temprano para ver la última estrella antes de que todas desaparezcan, está bastante abajo, cerca del horizonte, y es tan brillante. Es la última en dejar de brillar, y me encanta decirme a mí mismo que cuando todas las estrellas del cine hayan desaparecido, cuando todas las estrellas del pop hayan desaparecido, habrá todavía una estrella brillando. Y ese es el significado de ese hermoso título, La estrella resplandeciente de la mañana. Pero sobre todos los demás hay un título en este libro, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo añado Presidente de Presidentes y Primer Ministro de Primeros Ministros. Porque eso es lo que significa. Es el gobernante de todos los gobernantes. Es el gobernante de Tony Blair. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el libro comienza con un cuadro de Jesús que inspira temor, pero también comienza con un cuadro de Jesús muy cercano a las iglesias en la tierra, andando entre ellas, paseándose alrededor, fijándose bien en ellas, con los candeleros en su mano, y aquí tenemos los primeros símbolos del libro. Estrellas, 7 candeleros. Pero estos no son problema. Todos son explicados. Los candeleros son las iglesias, y las estrellas son los ángeles de esas iglesias. Así como cada niño tiene un ángel que informa al padre. ¿Qué mentira se les cuenta a los niños? Jesús dijo, mejor te sería tener atada al cuello una piedra de molino y ser arrojado al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. He aquí el rostro de mi Padre en el cielo. Pero cada iglesia también tiene un ángel cuidando de ella también. Y eso se ve claramente aquí. Hemos de recordar esto. Un día usted conocerá al ángel de su iglesia. Cuando adoramos estamos rodeados de ángeles. Cuando alguien pregunta en tono de burla cuántas personas había en la iglesia el domingo por la mañana, me gustaría responderles que miles, miles y miles. Nos unimos a la alabanza celestial. Así que tenemos este cuadro de Jesús, el Jesús celestial ascendido en gloria, y aún así visitando sus iglesias, observando las ciudades en las que esas iglesias se encuentran. Revela su conocimiento de ambas, las iglesias y las ciudades, lo cual es bastante extraño. Bien, ahora hemos llegado a la sección de las 7 cartas a ciertas iglesias en particular. Me sorprendo de que les demos tanta importancia a las epístolas de Pablo y a las epístolas de Juan, y les prestemos tan poca atención a las de Jesús. ¿No les sorprende? Estas son las únicas epístolas que tenemos de Jesús mismo. Y deberíamos prestarles más atención, pienso yo, puesto que son sus epístolas a estas 7 iglesias. Y debemos preguntarnos por qué escribió Jesús estas epístolas a estas iglesias. ¿Qué es lo que es tan especial de ellas?
tendremos que estudiar un poco de geografía primero. Miremos a esta fotografía de Turquía tomada por un satélite desde el espacio. Esto es Turquía, esto es Grecia, y nos damos cuenta de que Turquía es en su mayoría bastante marrón y bastante vacía, pero a lo largo de la costa norte, junto al Mar Negro, vemos verde. Y hay una excepción a esta dualidad de colores. Aquí abajo, en la esquina de la izquierda, la esquina del suroeste, hay un círculo verde. Y está formado por varios ríos fluyendo directamente de estos montes al mar Egeo y trayendo fertilidad a los valles. ¿Pueden verlo los que están lo suficientemente cerca? Un círculo verde en la esquina de abajo. Todas las iglesias se encontraban en ese círculo. Es un círculo muy importante. Aquí se encuentran el mundo occidental centrado en Roma y el mundo oriental de China, África y la India. Aquí se mezclan la cultura romana, griega y pagana. Hay una mezcla política y una mezcla religiosa. Es una pequeña región extraordinaria. Y hay aún una cosa más que muestra lo importante que es para Jesús. Aquí está el círculo de iglesias. Y las epístolas están en orden. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Aquí se encuentra la carretera principal del oeste al este de nuestro mundo. Pero se divide en Pérgamo, donde una baja para la costa atravesando Éfeso y la otra va a tierra adentro a través de Tiatira y así sucesivamente. Se encuentran de nuevo en la Odisea y siguen hacia el este. Este pequeño círculo, este círculo fértil, es donde todo se encontraba. Más aún, y esta es una revelación muy importante del libro, Satanás, al ser una criatura y no un creador, solo puede estar en un lugar en cada momento. Rodea la tierra y anda por ella. Pero también tiene una base, una residencia en algún lugar del mundo. No sé dónde estará hoy. Puedo intentar adivinar, pero no lo sé. Pero tiene una residencia desde la cual hace sus viajes alrededor de la tierra. También puede acceder al cielo y también va ahí, pero tiene una residencia en la tierra que es el centro de su reino, su capital. Y en este tiempo, al final del primer siglo, su residencia se encontraba en Pérgamo. Ahí es donde Satanás vivía en la tierra. Y residía, y cuando Jesús escribe a la iglesia en Pérgamo, dice, yo sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Significa su residencia permanente, donde se hospeda, donde habita. Claramente Satanás observaba esta área, este círculo de ciudades en el punto de encuentro del oeste y el este. Veía este círculo como crucial para su reino. Ya cuando algunos de nosotros visitamos esa área, vimos los restos de la cultura, una cultura increíble, y su religión, sus templos, era un área clave. Y había iglesias pequeñas en cada uno de esos 7 lugares. Una especie de circuito de iglesias, basadas en Éfeso, donde se encontraba Juan. Y de hecho era desde ahí que se habían plantado la mayoría de las demás. Y sabemos más acerca de la iglesia de Éfeso que de ninguna otra en todo el Nuevo Testamento. Y ven los ministerios que tenía. Comenzó con Apolo, después Priscila y Aquila, después Pablo, Timoteo y finalmente Juan. Pocas zonas habían tenido tantos apóstoles o ministerios como esta pequeña área. Este era el campo de batalla. Estaba acabando el primer siglo, las iglesias estaban ahora en su segunda y tercera generación. Y están siendo plantadas en medio del corazón del reino de Satanás y de la cultura mundana y de religiones paganas. Es la prueba crucial. Si las iglesias sobreviven aquí, lo podrán hacer en cualquier sitio. Si cristianos de segunda y tercera generación pueden vencer la opresión, aquí entonces la iglesia seguirá hasta el final. Así que Jesús está observando este pequeño círculo de iglesias muy de cerca. Tanto depende de ellas.
He intentado mostrarles la importancia del lugar y de la residencia de Satanás. Lo interesante es que las condiciones de las iglesias se encontraban más o menos a pesar de la cercanía de Satanás. Las dos más cercanas a Satanás están corrompidas desde dentro con idolatría e inmoralidad. Las dos un poco más alejadas están siendo perseguidas, pero están sobreponiéndose a ello y Jesús no las critica. Las dos más alejadas, Éfeso y la Odisea, no tienen problemas con Satanás para nada. Simplemente están perdiendo su primer amor o enfriándose. ¿No es eso interesante? Satanás está exactamente dentro de estas iglesias y tenía idolatría e inmoralidad dentro de estas iglesias. Luego, más allá, las otras iglesias las está persiguiendo con los judíos y están teniendo un tiempo difícil, pero Jesús no las está criticando. Las otras más lejos, entonces, las más lejos de Satanás, son tibias, ni calientes ni frías, o están perdiendo su primer amor. Es un cuadro sorprendente el que emerge de estas 7 cartas. Pero tengo la impresión de que pueden ver cómo era de importante esta área para el futuro de la iglesia en su segunda o tercera generación. Porque los cristianos de segunda y tercera generación no siempre son tan entusiastas y comprometidos como la primera generación de creyentes. Todos hemos visto esto en nuestros hijos. Tienen que llegar al mismo entusiasmo y al celo al que llegaron sus padres. Así pues, cristianos de segunda y tercera generación, iglesias, pequeños grupos de gente reuniéndose en las casas y patios bajo el dominio de la cultura greco-romana, la religión pagana y, sobre todo, Satanás. Si usted va a Pérgamo, encontrará una montaña grande y empinada que domina la ciudad. Y en la cima de la montaña hay bibliotecas y templos, y uno de ellos en particular era el templo de Zeus. Y es como un sillón gigante, un gran templo, con forma de U, y en el patio había un altar que estaba constantemente encendido, y salía humo negro que se podía ver desde la ciudad. El horrible templo con el humo negro saliendo de él continuamente. Y Jesús lo llamó el trono de Satanás. Y aquí tienen una fotografía de ello, pero ya no está en Pérgamo. Esta foto es de Berlín Oriental, de un museo llamado el Pérgamo, y de hecho fue tomado. El altar de Zeus fue tomado de Pérgamo y puesto en Berlín. Así que lo pueden ver ahí. Es gigante. Este pequeño punto es un hombre en tamaño real. Y este gran sillón, pueden verlo, es el trono de Satanás. Turquía lo quiere de vuelta y hay cristianos en Berlín orando porque vuelva. Pero ya no es el trono de Satanás. Pero esto estaba en Pérgamo, aquí. Y Satanás residía justamente aquí. Le gustan las alturas a Satanás. Le gusta estar en montañas contemplando los reinos de la tierra. Así estaba cuando tentó a Jesús de esa misma forma. Así que pueden ver ustedes que esta es la razón por la que Jesús escribió estas cartas a este lugar en particular. No voy a decir demasiado sobre las cartas porque he dicho mucho en un doble video. Aquí llega la publicidad. Y el año pasado fuimos con este equipo de grabación que tenemos aquí hoy. Fuimos y visitamos las 7 iglesias y este doble vídeo contiene todas las cartas traducidas y explicadas y expuestas en todo detalle. Así que no voy a dar muchos detalles en estas series, pero miremos a cada carta y vamos a mirarlas entonces una por una. Hay 7 cartas a 7 iglesias y casi todo el libro de Apocalipsis es en 7 a lo largo de todo ello. 7 trompetas, 7 sellos, 7 copas de ira. 7 es el número perfecto de Dios. Es el número redondo completo. El 6 se queda corto de Dios. Y 6, 6, 6 es una trinidad que se queda corta para Dios. Y estudiaremos ese número más tarde. Pero 7 es el número completo de Dios y el número perfecto. Así que Jesús habla a estas 7 iglesias. Escribe 7 cartas y cada una tiene 7 partes.
y las 7 partes de cada carta son tan similares. Ahora las explicaremos. La primera parte es la dirección al principio de la carta, al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Sardis y así sucesivamente. No usa nunca su nombre. No dice, esta carta es de Jesús. Se da a sí mismo un título que normalmente es nuevo, algo que las iglesias han de saber acerca de él, o han olvidado un aspecto de su personalidad o necesitan que se les diga. Así que cuando está bastante molesto con una iglesia, le dice, yo soy el testigo fiel y verdadero. Os estoy diciendo la verdad. Así que el atributo de Jesús es el segundo elemento de cada carta. El que tiene esto, dice. Y en medio se describe a sí mismo. Y estas descripciones están tomadas de la visión inicial en el capítulo 1. Así que, habiéndose mostrado en gloria a Juan, ahora escoge elementos de esa visión y los aplica a cada iglesia individualmente. El tercer elemento de cada carta es que está contento con algo de la iglesia, y eso es una cosa pequeña y bonita que se nos recuerda. Si usted va a criticar a alguien, diga algo bonito primero. Si usted va a decir algo malo, diga algo bueno primero. De hecho, todas las epístolas del Nuevo Testamento siguen este procedimiento. Las epístolas de Pablo a los Corintios, que estaban en un buen lío, comienzan dando gracias a Dios porque han recibido dones espirituales. Solo hay una iglesia a la que Pablo no le dice nada bueno primero. ¿Saben cuál era? La de Galacia. Pero normalmente cuando escribe una carta primero les alaba, dice algo bueno y Jesús hace lo mismo. Y Jesús siempre empieza esta sección diciendo, yo conozco. Lo conozco todo sobre ti. Conozco todas las cosas buenas que eres, todas las cosas buenas que has hecho. Yo conozco. Usted nunca ha de preocuparse de que algo bueno que haga no sea percibido. Jesús lo ve aunque nadie más lo vea. Si nunca le dan las gracias en la iglesia, no se preocupe. Jesús lo vio. Él dice, yo conozco tus obras. Y ahí hay reconocimiento. Y después llega la acusación. Pero tengo estas cosas contra ti. Y esas críticas son devastadoras. Jesús ve todas las cosas en su iglesia. Lo secreto, las cosas escondidas, así como las cosas buenas que normalmente se hacen públicas. Pero ve las cosas malas. Después pasa a dar consejos sobre lo que deberían hacer para corregir la situación. Y dice, si ustedes no lo hacen, yo iré y lo corregiré. Y a 2 de las iglesias las quiere, pero Jesús está en el negocio de cerrar iglesias. O en el lenguaje de Apocalipsis de quitarle su candelero. Estamos muy dispuestos siempre a plantar nuevas iglesias. Pero Jesús dice, bueno, o solucionan ustedes esto o cerraré su iglesia. Y hay muchos edificios de iglesias vacíos alrededor del mundo. Jesús no solo planta iglesias, sino que también las cierra cuando son un insulto a Él, a su evangelio. Pero hace un llamado, y el llamado es, el que tiene oído, oiga. O si me dejan traducir eso, que todo el que oiga, escuche lo que digo. Hay una diferencia entre oír y escuchar, ¿verdad? Una diferencia entre simplemente oír y retener las palabras. Hubo una secretaria en Londres que apareció en la oficina con pendientes nuevos y uno decía entrada y el otro decía salida. A menudo he pensado en venderlos en los puestos evangélicos a las congregaciones. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se dan cuenta de cómo cada carta debía ser leída en todas las iglesias. Así que todos escucharon el mandamiento. Y debía ser bastante terrible cuando escuchasen la carta a Éfeso, y a Esmirna y Pérgamo. Y después la siguiente era la suya. Y se pregunta, ¿qué nos dirá a nosotros? Y esperaba y tomaba aire. Pero el llamado en realidad está diciendo, respondan. Quiero una respuesta. Quiero una respuesta a esta carta. Quiero ver que la han recibido como de tal manera que puedan reaccionar en ella. Y después una promesa concluye la carta. Al que venciere yo, fíjense que esa promesa no está dada a la iglesia, sino a individuos dentro de la iglesia.
cualquiera que sea el estado de su iglesia, no importa cómo esté de mal, usted es responsable de sí mismo. No puede responsabilizarse por toda la iglesia. Jesús está diciendo, cualquiera que sea el estado de su iglesia, lo que yo preguntaré en los últimos días es, ¿venció usted? También nos dice que el primer lugar donde hay que vencer es dentro de la iglesia, no fuera de ella. Que si no podemos sobreponernos a los problemas dentro de la iglesia, nunca venceremos cuando el mundo venga por nosotros. Esa es la prueba más amarga de nuestra paciencia y nuestra victoria. Es interesante que ni siquiera una de las cartas dice, les aconsejo que bajen por la carretera a Izmir, porque ahí es donde estaba Esmirna. Les aconsejo que monten en su carro y vayan por la carretera a Esmirna. Es una iglesia mucho mejor. No dijo eso, ¿verdad? Dijo, ustedes venzan aquí mismo. Ustedes quédense ahí, y en lo que a nosotros concierne, uno de los llamados más fuertes que hace a un individuo dentro de la iglesia es en la última carta, a la Odisea, cuando les dice a la iglesia que quisiera escupirle de su boca. Ustedes me enferman. Después dice, he aquí, estoy a la puerta y llamo. No es la puerta del corazón, es la puerta de la iglesia. Y dice, si solo un miembro me quiere dentro de nuevo, yo entraré. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Un solo miembro puede introducir a Jesús de nuevo en la iglesia. Por supuesto, eso no le da a toda la iglesia la comunión con Jesús, pero Él dice que cenará con ese miembro. Y ellos cenarán conmigo. Tendremos comunión juntos. Ese es el versículo peor aplicado, peor interpretado de toda la Biblia. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. No tiene nada que ver con la conversión, no tiene nada que ver con aconsejar a un interesado. Tiene todo que ver con una iglesia que ha perdido a Jesús, y cualquier miembro de esa iglesia puede recuperarle. Así que, como pueden ver, cada carta sigue el mismo esquema, y es muy bueno el leer las cartas comparándolas. Las leemos una detrás de otra en la Biblia, pero cuando las ponemos lado a lado se ven cosas muy diferentes ocurriendo en las cartas. Yo he señalado lo que es igual, y uno se da cuenta de inmediato que 1, 2, 3, 4, 5 son alabadas por ser buenas iglesias, pero hay 2 que no tienen nada de bueno, y curiosamente son las iglesias más exitosas de las 7. Son las más llenas, tienen las ofrendas más grandes, las congregaciones más grandes, los diezmos más grandes, y aún así Jesús no dice nada bueno. Cuando Jesús observa las iglesias, no lo hace con los mismos ojos que nosotros lo hacemos. Y después se encontrarán las acusaciones. 1, 2, 3, 4, 5, y 2 de ellas no hacen nada malo. Por supuesto, no serían perfectas, pero estaban sufriendo por Jesús, y Jesús no critica a una iglesia que sufre. Las alienta. Ese es el panorama resumido muy rápidamente. Me pregunto si debería mostrarles 1 o 2 fotografías. Muy rápidamente. Aquí está la calle principal en Éfeso, en la cual se encontraba la razón de todo. Voy a mostrarle muy rápidamente las fotos de los distintos lugares. Esto es la Odisea. Y en la otra... tienen ustedes todas las 7 iglesias en el otro lado. Pero déjenme mostrárselas rápidamente. Tenemos Filadelfia. Estos son los restos de una iglesia cristiana en Filadelfia. Después tenemos Sardis, un gran templo de Diana aquí, y una pequeña iglesia de ladrillos a su lado donde los cristianos se congregarían más tarde. Esto es Esmirna, el mercado, y pueden verlas todas más tarde. Aquí está el famoso teatro en Éfeso donde Pablo casi causa un enfrentamiento. Bueno, hubo un enfrentamiento. Aquí está Tiatira. Y finalmente, Pérgamo. Y era aquí arriba que estaba el templo de Zeus, la morada de Satanás. Eso les ha dado una pequeña idea. Ahora quiero darles un esquema de todo el libro de Apocalipsis para así tener un cuadro general de él. Trata acerca del Cristo celestial y de las iglesias terrenales. Y por lo tanto Apocalipsis se mueve constantemente de la tierra al cielo y de nuevo del cielo a la tierra. Está constantemente cambiando de escena. Eso nos sorprende un poco porque no estamos acostumbrados a la historia del cielo juntamente con la tierra.
Pero es que todo lo que ocurre en el cielo a menudo cambia lo que ocurre aquí abajo. He dividido el libro de Apocalipsis en 4 grupos, 4 secciones, 2 de ellas en rojo, 2 de ellas en verde, porque las rojas son las malas noticias y las verdes son las buenas noticias. El capítulo 1 nos muestra un cuadro de Cristo glorificado y de su preocupación por las iglesias terrenales. Los capítulos 2 y 3 los he llamado No todo está bien en la tierra. Y Jesús tiene que corregir esas cosas. Viven en un mundo corrompido en esa parte de Asia y eso compromete a la iglesia. La compromete en cuanto a sus creencias, compromete su conducta, idolatría e inmoralidad. Se han introducido en ella. Otras cosas también están ocurriendo, incluso dentro de la iglesia. La siguiente sección, capítulos 4 y 5, nos dicen que las cosas están bien en el cielo. No importa qué esté pasando aquí abajo, Dios aún está en su trono. Él está en paz. Su gran trono blanco está ahí, y hay como un mar de vidrio semejante a cristal, y un arco iris semejante a esmeralda alrededor de él. Así que todo está bien en el cielo. Dios no está teniendo problemas con Satanás. Nosotros sí, pero no él. Satanás incluso tiene que pedir permiso antes de poder hacer nada aquí abajo. Así que todo está bajo control en el cielo. Dios está en el trono, capítulo 4, y Jesús está en control, capítulo 5. Rompe el sello del rollo. Así que toda la historia está en las manos de Dios y el fin de la historia en las manos de Jesús. Así que la diferencia entre las cosas que no están bien en la tierra y las cosas que están bien en el cielo hacen que se abra el libro. Y entonces llegamos a esta sección tan difícil en la cual vamos a tener que invertir bastante tiempo. Malas noticias, y lo he titulado Las cosas empeorarán mucho antes de mejorar. Esas son las malas noticias. Y empeorarán para el mundo y para la iglesia. El mundo va a sufrir guerra, derramamiento de sangre, hambruna y enfermedades, desastres naturales y muchas muertes, hasta 1/4 de la raza. La iglesia va a pasar por muchos problemas. Durante 3 años y medio, una trinidad no santa entre Satanás, el anticristo y el falso profeta gobernará el mundo en ese fin. Y bajo esa trinidad diabólica, la iglesia sufrirá de veras. También sufrirá por la ciudad de Babilonia, que se nos muestra como una sucia ramera, una mujer vestida de escarlata montada en el dragón, y otra vez muchas muertes, muchos mártires. De hecho, la palabra griega martur, que originalmente era testigo en el libro de Apocalipsis, se convierte en mártir, y la forma de dar testimonio de Cristo es morir por él. Podríamos llamar al libro de Apocalipsis un manual de mártires. Las cosas empeorarán mucho antes de mejorar, pero solo brevemente. Y después las cosas mejorarán mucho más, o mucho después de que empeoren. Capítulos 19 a 22 acaba con las buenas noticias. Lo que cambia la situación es la vuelta de Cristo a la tierra y lo que es llamado la primera resurrección, la cual explicaremos más tarde. El reino de Cristo en la tierra por 1000 años. Después el día del juicio, cuando el resto de la humanidad sean resucitados de los muertos para ser juzgados. La segunda muerte, el lago de fuego, unos nuevos cielos y una nueva tierra y una nueva Jerusalén. Espero que eso les despierte el interés. Es como un sándwich con 4 plantas. Así pues, malas noticias, buenas noticias, malas noticias, buenas noticias. Las malas noticias acerca de la iglesia en el presente. No está preparada para sufrir. Si una iglesia no está comprometida y preparada, no aguantará cuando llegue la opresión. La santidad es un prerequisito para el sufrimiento. Si no, estará desprevenido, pero todo está bajo control en el cielo. Lea la visión de Dios en su trono y Jesús con el rollo sellado en su mano, y usted se da cuenta de que todo está bajo control. Dios no ha perdido el control de la situación, pero Dios va a permitir que las cosas empeoren antes de que mejoren, ambos en el mundo y en la iglesia. Pero después de la gran tribulación las cosas mejorarán mucho, después de haber empeorado. Y tenemos que ser capaces de mirar más allá del futuro inmediato al futuro final, para tener nuestra esperanza como firme ancla de nuestra alma. Quisiera en los últimos minutos que tengo, quisiera decir que detrás de todo esto hay una filosofía de la historia. Mucha gente está asustada
de la palabra filosofía, pero todo lo que quiere decir es una forma de pensar acerca de las cosas. Y hay muchas filosofías de la historia en el mundo hoy en día. Todas quieren captar su atención. En la televisión, en la prensa, a través de todos los medios, distintas filosofías de la historia están llamando a la puerta de su mente. La más común es la que llamamos la filosofía psíquica de la historia, que la historia se repite, simplemente sigue adelante. Después tenemos la visión continuista de la historia que continúa arriba y abajo y nunca vuelve atrás. Se mueve hacia adelante, pero con sus altibajos, ciclos expansivos y recesiones, inflación y deflación. Y así sucesivamente. Está la perspectiva progresiva de la historia, como un primer ministro inglés dijo en 1900, arriba, arriba, arriba y adelante, adelante y adelante. El progreso era la palabra clave en el comienzo de nuestro siglo. Es mejor que volver a los fundamentales, pero de todas formas la visión regresiva de la historia es mucho más común ahora, que es que todo se está yendo por el desagüe. El futuro sombrío está empeorando y empeorando y empeorando. De hecho, la palabra clave ahora en el nuevo milenio no es progreso sino supervivencia, pero la visión bíblica es la visión apocalíptica de la historia, que en el futuro inmediato las cosas empeorarán, pero al final de repente mejorarán y así se quedarán. Esta visión de la historia es común a tres grupos de personas: judíos, cristianos y comunistas. Y todos creen la misma cosa. La única diferencia es lo que cambiará lo malo. Los comunistas dicen que el hombre cambiará a través de una revolución. La lucha dialéctica entre el proletariado y la burguesía llegará a su momento culminante. Habrá una revolución y tendremos una sociedad sin clases, sin crimen después de aquello. Los comunistas están empezando a desilusionarse. Los judíos dicen que será Dios el que cambie esto. Los cristianos decimos que cambiará cuando Jesús regrese a este planeta. Las cosas empeorarán hasta que Jesús vuelva. Y Él lo mejorará todo y lo mantendrá así después de eso. Así que aquí tenemos una filosofía de la historia basada en el libro de Apocalipsis. Judíos, cristianos y comunistas, todos lo sacamos del mismo lugar, de los profetas hebreos. Pero esa es la visión cristiana de la historia. El futuro inmediato es peor. De repente, el futuro final mucho mejor. Y el cambio ocurrirá cuando Jesús regrese. Cuando el Señor escribe la historia, la escribe bastante diferente a cualquier otra persona. He hecho este pequeño esquema para intentar explicarlo. Cuando los seres humanos escribimos la historia, intentamos abarcar todo el pasado hasta el presente y hablamos sobre lo que ocurre aquí en la tierra. Y ese círculo representa la historia humana. Pero solo es una visión parcial, solo es parte de la historia. La historia es su historia. Y cuando el Señor escribe la historia, nos da el cuadro completo. No solo el pasado hasta ahora, sino también el futuro y lo que ocurrirá entonces. No solo lo que ocurre aquí abajo en la tierra, sino lo que ocurre en el cielo. De modo que tenemos el cuadro completo de la historia. No solo el pasado, sino el futuro también. No solo la tierra, sino el cielo también. Esa es la razón de que el libro de Apocalipsis nos describa el futuro y suba al cielo para explicar lo que ocurre en el futuro. Así que estamos constantemente arriba en el cielo, abajo en la tierra, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y lo que ocurre ahí nos afecta a nosotros aquí abajo. Por ejemplo, cuando Satanás es finalmente expulsado del cielo en el capítulo 12 de Apocalipsis, baja a la tierra frustrado y lleno de ira, lleno de furia, para desquitarse aquí. Y eso es cuando el anticristo y el falso profeta aparecen. Así que historiadores normalmente no se dan cuenta de lo que ocurre en los cielos. Y es parte del cuadro. Y lo que ocurre en el futuro aclara los acontecimientos del pasado. Y se nos da la historia al completo en el libro de Apocalipsis. Lo llamamos historia apocalíptica. La palabra apolipsis en el griego quiere decir desvelar, quitar un velo, correr una cortina. Y las dos cortinas que son corridas en el libro de Apocalipsis son la cortina que nos esconde el cielo y la cortina que nos esconde el futuro. Y hasta que esas dos cortinas son corridas, no hay forma de que podamos ver el cuadro completo. Así que Dios nos desvela el futuro
y nos desvela lo que está ocurriendo en el cielo de forma que podamos conseguir entender de forma completa su historia. Y ahora pasemos a dar un breve resumen de los capítulos 4 y 5. El capítulo 4 lo titularía El Creador y sus criaturas. Y es una escena magnífica. La descripción no le hace justicia. Este arco iris maravilloso, mar cristalino, las criaturas tan extrañas, 4 de ellas representando todas las criaturas de Dios, están alabando a Dios y adorándole. De los capítulos 4 y 5 sacamos un número tremendo de coros, cánticos e himnos que usamos en la alabanza porque sencillamente están llenos de alabanza. El libro de Apocalipsis no solo está lleno de arte, está lleno de música también, lleno de cantos, lleno de canciones de alabanza. Así que en el capítulo 4 Juan es invitado a subir al cielo, y aunque su cuerpo aún esté en prisión en Patmos, su espíritu está arriba en el cielo, viendo el cielo mismo y viendo la belleza, el color y sobre todo su seguridad, su paz. Dios está sentado en su trono. Una niña pequeña volvió a casa de la escuela dominical con un nuevo coro que había aprendido. Dios está todavía en él, y lo cantó todo el camino a casa. Es un pensamiento bonito y es verdad, pero la verdad de Apocalipsis es que Dios está en el trono. Dios no ha cedido nada de su soberanía a nadie. Todavía tiene bajo control total a Satanás mismo. Y todo lo que ocurra, nada puede ocurrir sin el permiso de Dios. Está en su trono, la historia no está fuera de control, puede que lo piensen al leer un periódico, pero lea Apocalipsis 4 y usted sabrá que Dios está ahí. Es soberano, todo está ocurriendo de acuerdo con su plan o con su permiso, cualquiera de los dos. Ahora bien, ese es el cuadro del capítulo 4. Hay 24 ancianos y ese número es importante a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Donde quiera que hay 24 ancianos o 24 de esto o 24 de aquello, tenemos enfrente una representación de las 24 tribus de Israel y los 12 apóstoles de Jesús. Suman las 24 figuras clave. 12 hijos de Jacob o Israel y 12 apóstoles suman esta dispensación entera del sorprendente plan de Dios para nuestra redención. Así descubriremos que en la Nueva Jerusalén estarán los nombres de los 12 apóstoles y de las 12 tribus en la Nueva Jerusalén, queriendo decir que el futuro de los judíos y de los cristianos es uno. Seremos un rebaño bajo un pastor. Pero aquí tenemos el antiguo pueblo de Dios y al nuevo pueblo de Dios representado siempre en el cielo por 24. En el capítulo 5 Juan rompe a llorar. Y llora porque Dios le dice que Él, Dios, no traerá el fin de la historia. Quiere que un hombre haga eso por Él. Quiere que el fin de la historia humana llegue de manos humanas. Y no puede encontrar un hombre digno de comenzar la cuenta atrás de la historia. Y Juan llora porque no hay ningún ser humano que sea considerado digno por Dios de traer la historia a su fin para Dios. Y después ve esta combinación de un león, y no un cordero, sino un carnero. Ojalá pudiera borrar la palabra cordero de todas sus Biblias y poner la palabra carnero, porque para nosotros la palabra cordero significa una pequeña cosa suave y blanca. Y he visto tantos dibujos del Cordero de Dios, incluso en iglesias, y me decepciono cuando veo esta pequeña cosa blanca solo nacido hace unas semanas. Escuchen, el Cordero de la Pascua era un carnero de 1 año de edad. Y aquí tenemos un carnero con 7 cuernos en su madurez. Es una ilustración fuerte, no una ilustración débil de un pequeño cordero. Es una ilustración fuerte. ¿A usted no le gustaría quedarse encerrado en una habitación con un carnero de 1 año con 7 cuernos? Usted no pensaría en algo tierno. Estaría calculando la distancia a la puerta, y el león y el carnero son ilustraciones llenas de fuerza. No obstante, el carnero ha sido sacrificado y aún está vivo. Aparenta haber sido sacrificado. Es Jesús, por supuesto. Es representado de nuevo como el león de Judá y el carnero que limpia los pecados de todo el mundo. Y este hombre, solo él, es considerado digno de empezar la cuenta atrás de la historia.
No me preocupa que ningún hombre vaya a apretar el botón equivocado y causar un holocausto nuclear que elimine la raza humana, porque ya hay otro dedo en el botón. Y es el dedo de Jesús y pertenece a una mano traspasada por un clavo. Dios no permitirá que ningún hombre acabe con la raza humana excepto Jesús. Solo Él es digno de recibir todo poder y honor y gloria. Y ahora el cielo está cantando a Jesús, porque Jesús por fin va a traer a su fin la sórdida historia entera de nuestra raza humana. Y ha sido una historia triste y sórdida. Y Jesús va a acabar con eso. No va a continuar todo así para siempre en este planeta. Y hay mucha gente que piensa que simplemente continuará y continuará así. No lo hará. Tiene que parar. Una de las razones por las que Dios dictó una sentencia de muerte contra nosotros, por revelarnos, fue que Él no quería permitir que siguiéramos destruyendo su universo para siempre. Así que puso un límite de edad en nuestras vidas, precisamente para que no pudiésemos contaminar el medio ambiente moral y materialmente para siempre. Y así Dios nos puso un límite, pero también puso un límite a la historia de la raza humana. Llegará a su final, y a pesar de ello el final será un comienzo. Ahí pues están los capítulos 4 y 5, pero ahora llegamos a los capítulos 6 a 16, el corazón del libro de Apocalipsis. Y su peor parte son malas noticias. Me encanta la honestidad de Jesús. Siempre es sincero con nosotros. He oído testimonios que dicen: vine a Jesús y todos mis problemas se acabaron. ¿Alguna vez han oído ustedes testimonios así? Yo solía creerlos, pero ya no. Mi testimonio es justamente lo opuesto. Vine a Jesús en 1947 y mis problemas empezaron. Recibí el bautismo del Espíritu unos años más tarde y mis problemas empeoraron. Y he pasado por más problemas en los últimos 10 años que en los 30 anteriores. Y algunos de ustedes saben esto. Pero alégrense, dice Jesús. Él nos prometió problemas. Así que en mi vida se ha cumplido esa promesa. Y Él nos dijo que iba a haber grandes problemas. La gran tribulación. Pablo también nos advirtió. Les dijo a sus convertidos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Deberíamos ser sinceros cuando traemos a gente a Cristo. ¿Está usted encaminándose a problemas? Ahora se convertirá en una rareza social, se convertirá en un extranjero, en un peregrino, un extraño que está de paso. No pertenecerá ya al mundo en el que nació. Es usted parte de una raza humana nueva. Ya no es usted un Homo sapiens, es un Homo novas. Eso es hombre nuevo en latín, porque en Cristo hay una creación nueva. Usted pertenece a una nueva raza humana y no tenemos ya lugar en este mundo malvado. Este siglo malo no estará conforme con usted. Es la forma más rápida de perder popularidad, el seguir a Jesús. De hecho, Él dijo que ay de aquel de quien todos hablaban bien. Vaya forma de pensar. Problemas en el futuro inmediato. Nos esperan problemas grandes, tribulaciones, y aquí encontramos unas pocas buenas nuevas para usted. Nada peor de lo descrito en los capítulos 6 a 16 de Apocalipsis le ocurrirá a usted. Jesús nos ha revelado lo peor. Usted se rió de eso, pero son buenas nuevas. ¿Saben? Queremos saber lo peor. Así podremos adaptarnos a ello. Podemos prepararnos para ello. Jesús fue lo suficientemente honesto con estas 7 iglesias y a través de ellas con nosotros, como para decirles que las cosas iban a empeorar. Iban a empeorar mucho hacia el final de esta era. Y así en los capítulos 6 a 16 encontramos una serie de problemas que juntos constituyen lo que llamamos la gran tribulación. Y esta llega en 3 series de 7. Hay 7 sellos, después 7 trompetas y después 7 copas. Sin por el momento preguntarnos cómo están relacionadas las unas con las otras, resumámoslas de modo que sepamos lo que son. Y nos damos cuenta de inmediato de que los 7 sellos, cada 7 se divide en 4, 2 y 1. Los 4 van unidos, los 2 también van unidos y el último va solo. El séptimo en cada ocasión se trata de un terremoto mundial. Es el mismo para todos, pero los otros 6 acontecimientos son diferentes. Tomemos, por ejemplo,
Los primeros 7 sellos son 4 caballos. El sentido común nos dice que estos no son caballos de verdad, sino ilustraciones, símbolos. Y el símbolo podemos hallarlo en su color blanco, rojo, negro y amarillo. Pero también se nos dice lo que los colores significan. El blanco es el símbolo de agresión militar. Napoleón montaba un caballo blanco y la mayoría de los conquistadores militares han cabalgado sobre caballos blancos. Agresión militar. El caballo rojo es el símbolo de la sangre. Agresión militar conduce inevitablemente a derramamiento de sangre. ¿A qué conduce el derramamiento de sangre? El caballo negro, que se nos dice que es el color de la hambruna. Y de hecho la carne humana tiende a hacerse de ese color cuando se sufre malnutrición. Negro es el color del hambre. ¿Qué le sigue al hambre? El caballo amarillo, pálido amarillento, que es el color de la enfermedad, pestilencia, plagas. Así pues, aquí tenemos 4 caballos. Agresión militar, derramamiento de sangre, hambruna y enfermedad. Ya están cabalgando sobre la tierra. De forma local, podría nombrar al menos 12 áreas donde estos 4 caballos se pueden ver. Agresión militar ha conducido a derramamiento de sangre, hambruna y enfermedad. Esos 4 caballos cabalgaron a lo largo de la tierra antes del fin de la historia, aunque ya lo están haciendo de forma localizada. El 5.º sello habla acerca de creyentes cristianos siendo perseguidos y orando a Dios, preguntando ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Por cuánto tiempo permitirás a tu pueblo sufrir y morir? Supongo que la mayoría de ustedes no sabrán que el año pasado más de 350,000 personas murieron por Jesús. Hay más mártires en nuestros días de los que ha habido nunca antes. Gente muriendo porque son cristianos. Eso será bastante común cuando se acerque el fin. Para inconversos, el 6.º sello revela temblores en distintas partes del mundo y terror de parte de los inconversos. Una atmósfera de miedo. Y por último, con el 7.º sello, silencio en el cielo y un gran terremoto aquí abajo. Ahora bien, esos son solo los sellos. Parece como si estos desastres se intensificaran a medida que llegamos a las trompetas y más tarde a las copas. Se hacen más cortas en tiempo, pero más feroces y pasan de ser desastres humanos o desastres que tienen una causa humana a desastres naturales en los que el medio ambiente se hace antihumano. Y así tenemos las primeras 4 trompetas que se alistan y revelan una tierra destrozada, una tierra seca, falta de lluvia, un mar contaminado que no puede mantener más vida, agua contaminada en la tierra, fuentes de agua potable contaminada y una reducción de la luz solar, supuestamente debido a algún cambio en la atmósfera. Estos eran desastres naturales causados por el hombre. Y ahora vienen los desastres naturales. Tenemos una plaga de insectos con la 5.ª trompeta y después una bastante extraña. Una invasión desde el oriente. Desde el este, un ejército enorme de cientos de miles de soldados viniendo de la dirección de China y de Oriente Medio. Y finalmente la 7.ª trompeta anuncia la llegada del reino de Dios, cuando los reinos de este mundo se transforman en los reinos de nuestro Cristo y de su Dios, acompañado por un terremoto de nuevo. Después continuamos a las copas y ahora estas parecen ser incluso más intensas, con la aparición de úlceras y cánceres en la piel de seres humanos. El mar convirtiéndose en sangre ocurrió en la costa oeste de Sudamérica no hace mucho. ¿Vieron las fotografías? La corriente del Golfo, o como se llame, en la costa oeste de Latinoamérica, se transformó en roja como la sangre, pero solo durante un periodo muy corto, pero a lo largo de cientos de millas. Bien, pues eso les ocurrirá a todos los océanos, sangre de los manantiales. Los manantiales tierra adentro pasando a ser de ese color, y la 4.ª copa, el ser quemados por el sol, demasiado poco sol antes, demasiado sol ahora. La 5.ª es oscuridad, la luz natural se acaba, y la 6.ª
es la batalla de Armagedón. Volveremos a esta en un momento. Y la séptima es una catástrofe universal en la forma de un gran terremoto de nuevo. Si usted intenta calcular el orden de todas estas cosas, se hará un lío, porque es bastante complicado. Voy a darles, como creo yo, que es el orden en un momento. Pero de hecho, para mí, ya que Jesús era un buen maestro, si hubiera querido que nos concentrásemos en el orden, lo hubiera explicado de una forma mucho más sencilla. Pero pienso que no quería que nos concentrásemos en calcular calendarios y fechas y horarios. Quiere que estemos listos para todo esto. Nos está diciendo esto de forma que sepamos lo peor. Y así no podremos sorprendernos cuando ocurran. No nos encontrará desprevenidos. El mundo sí que estará desprevenido, diciendo, ¿a qué va a llegar este mundo? Eso nos dará una magnífica oportunidad para decir, no es a qué, sino a quién va a llegar este mundo. Y les podremos explicar, pero podremos decir que hemos estado esperando esto. Jesús nos dijo que ocurriría, y Él no miente, nos preparó para ello. De todas formas, no deja de ser una lista bastante escalofriante de desastres que van a llegar a este mundo. Y debemos preguntarnos cómo sobreviviremos los cristianos a todo esto. ¿Qué nos ocurrirá? Pero antes de mirar a esa pregunta, quiero compartir con ustedes el que yo creo que es el orden en el que ocurrirán todas estas cosas, porque eso les hará comprender la estructura de la gran tribulación y de estos capítulos aquí en medio. Tengan en cuenta que solo estamos hablando de 3 años y medio, o 42 meses, o 1260 días. Se han sugerido 3 formas distintas en las que se pueden organizar estos sellos, trompetas y copas. En el libro simplemente vienen unas detrás de las otras, pero ¿es esa la forma en la que ocurrirán? Bien, pues un punto de vista es que se sucederán. El séptimo sello será seguido por las 7 trompetas que serán seguidas por las 7 copas de ira siendo derramadas. Pero eso es demasiado sencillo. No encajan bien, y no encajan porque el séptimo en cada caso es el mismo. Por cierto, ¿se dieron cuenta en el esquema anterior que las 3 últimas 3 en cada caso son remolinos, que de hecho es una palabra para maldiciones, pero de que el último remolino en cada caso es el gran terremoto, de tal forma que el séptimo en cada caso parece ser el mismo? Así que la segunda posibilidad que algunos comentarios bíblicos tienen es que de hecho son simultáneos, que los 7 sellos ocurren al mismo tiempo que las 7 trompetas y al mismo tiempo que las 7 copas. Empiezan juntas y acaban juntas. Así que todas están ocurriendo a la vez. De nuevo, eso no parece encajar y hay que forzar las escrituras para que de alguna forma se les haga encajar. Así que quiero explicarles una tercera posibilidad que pienso es la que hace encajar cada detalle de estos capítulos centrales, que es ambos, sucesivo y simultáneo. Comienzan uno tras de otro, pero acaban juntas. En otras palabras, que los sellos del primero al sexto están seguidos de las trompetas de la primera a la sexta. Y estas están seguidas por las copas, de la primera a la sexta, y todos acaban en el séptimo. Eso parece encajar, como si tuviésemos un crescendo, una aceleración de los eventos mundiales ocurriendo alrededor nuestro, así que tenemos velocidades sucesivas en una relación simultánea. Eso parece bastante complicado, pero no se preocupen, porque esa no es la razón por la que Jesús no los dio. O lo hubiera hecho de una forma mucho más sencilla. Pero si usted quiere calcular cómo están relacionados, creo que esta es la forma de hacerlo, en vez de esta o esta otra. Pero es interesante que después de la sexta, cada vez se hace un paréntesis, un tipo de intermedio que describe lo que les ocurre a los creyentes en todo esto. Es interesante que la mayoría de esto, por supuesto, le va a ocurrir a todo el mundo, y todos sufrirán por ello. Pero hay intermedios explicando lo que le ocurre
al pueblo de Dios. El primer intermedio es en el capítulo 7, que viene después del sexto sello. El segundo intermedio es en los capítulos 10 y 11, que siguen a la sexta copa, y el tercer intermedio son los capítulos 12 y 13, que no siguen a la sexta copa porque no hay espacio ahí, de modo que van delante de ellas. Así que básicamente ese es el esquema de los capítulos 6 a 16. 6 sellos, intermedio en el capítulo 7, 6 trompetas, intermedio en los capítulos 10 y 11, después el tercer intermedio en los capítulos 12 y 13, y las 7 copas llevándonos a este séptimo clímax, que incluye el gran terremoto, pero también el Armagedón, el reino que se acerca. Todo ocurre aquí. Otra vez, no dejen que la complejidad del orden les preocupe, porque eso no es lo importante. Lo importante es que Jesús nos está dando unas indicaciones de todas estas cosas que van a ocurrir para que estemos preparados para la gran tribulación si ocurre en nuestro tiempo. También voy a decir lo siguiente, que estas grandes tribulaciones han estado mostrando lo que va a acontecer ya durante 2000 años. Como Juan dice en su epístola, el anticristo ha de venir, pero ya hay muchos anticristos en el mundo. Estoy seguro de que han escuchado ustedes la discusión acerca de si Gaddafi era el anticristo o si lo era Saddam Hussein. También se dijo que Napoleón lo era o que era Hitler. La respuesta es que ha habido muchos anticristos, pero se acerca uno grande. Asimismo, habrá un gran falso profeta cuando se acerque el fin, pero ya hay muchos falsos profetas en el mundo. También están cabalgando ya esos 4 caballos a lo largo de partes de África y partes de Asia, así que de una forma se puede decir que lo que ocurre en el fin es como leer su periódico hoy y ver la sombra, los indicios de esos acontecimientos futuros. Así que ya estamos viviendo los últimos días en un sentido. Pero los últimos días de los que se está hablando aquí nos muestran ya su sombra y podemos ver las cosas preparándose para ello. Por ejemplo, habla de una sociedad sin plata en metálico donde cuando llegue al cajero en el supermercado tenga que poner su mano o su frente porque tendrá un número inscrito en su mano o su frente. Hace 20 años eso parecía ciencia ficción, pero ahora Swindon es el primer pueblo en el mundo en el que se puede comprar sin plata en metálico y con un número. Está ocurriendo en nuestro país. Eso no quiere decir que Apocalipsis 13 ya está ocurriendo, sino que podemos ver sus indicios. Así que aunque estamos esperando estos desastres climáticos, ya podemos verlos ocurriendo en pequeña escala. Localmente ya lo podemos ver ocurriendo. A la gente en China les encanta el libro de Apocalipsis porque ven en él una descripción de lo que está ocurriendo con los cristianos ahí. Y en otras partes del mundo donde hay persecución, leen este libro porque pueden ver todo ocurriendo en su situación propia. Resulta que nosotros nos encontramos en uno de los países más cómodos del mundo porque no vemos muchos indicios de todo esto. Pero si usted lo lee con una visión global, ya puede ver esos indicios. Ahora unas palabras acerca de estos intermedios. Acerca de lo que va a ocurrir con los líderes. En el capítulo 7, el primer intermedio que vemos aquí, tenemos un cuadro de 2 grupos del pueblo de Dios. Uno es judío y otro cristiano. Los judíos se encuentran en la tierra y durante la gran tribulación se nos dice que Dios protegerá y cuidará a toda la nación judía. Porque los judíos siempre han sido una cabeza de turco durante los problemas, así como los cristianos, y ellos serán protegidos y conservados durante esta gran tribulación. Lo siguiente que vemos es una multitud de todo pueblo y toda tribu y toda lengua, pero están en el cielo, siendo protegidos por Dios. Y eso ha conducido a algunos a asumir que los cristianos estarán en el cielo cuando la gran tribulación venga. Voy a tratar eso en la próxima charla. Yo no lo creo. Cuando usted lee la segunda parte del capítulo 7 con cuidado, está claramente compuesto por cristianos de todo el mundo. Están lavados en la sangre del Cordero, pero lo que se nos relata es que están saliendo de la gran tribulación. Y el verbo salir aquí, y deben tomar mi palabra por ello, significa no salir juntos.
sino uno a uno, despacio, a lo largo de todo el periodo. Estos están saliendo uno por uno después de la gran tribulación. Y si usted pregunta cómo es que están saliendo de ella, la respuesta es bien sencilla. Martirio. Y usted puede encontrar este énfasis en mártires a lo largo de todo el libro de Apocalipsis. Y ellos han sufrido en la gran tribulación y han estado bajo el sol abrasador. Han pasado por estos desastres, pero dice que el sol ya no caerá más sobre ellos. Y un toque muy bonito aquí dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Por qué deberían estar llorando si hubieran sido arrebatados antes de la gran tribulación? Están llorando porque han pasado por ella y están saliendo de ella martirizados. Y es una multitud la cual nadie podía contar. Así que ahí está el primer pequeño intermedio. Habla de judíos en la tierra y de una gran multitud de cristianos en el cielo que están escapando uno a uno como mártires. No todos los cristianos serán mártires. Algunos podrán escapar y sobrevivir en el campo. No en zonas urbanas, pero muchos serán mártires. Y veremos en un momento a Babilonia ebria con la sangre de los santos, la ciudad del mundo. Bien, pues ese es el primer intermedio. El segundo intermedio llega al final de la sexta trompeta. Y aquí tenemos un intermedio acerca de dar testimonio. Y en este momento de la visión se le dice a Juan que, como un rollo, un pedazo de papel envuelto y enrollado. Y se lo come y dice que era dulce y amargo. Y usted ha escuchado esa frase en algún sitio con anterioridad y verán, es que ahora se le van a mostrar las peores tribulaciones de todas. Y se le dice que digiera todo esto en la visión. Y a medida que lo digiere, le sabe a esta extraña mezcla de dulce y amargo. Hay una comida china que tiene cerdo preparada en dulce y amargo. Cuando la tiene al frente de su lengua, es dulce, pero amargo una vez que la pones atrás de su lengua. Y el cerdo dulce y amargo complace su paladar. Y eso es lo que Juan dice, y de hecho es mi reacción cuando leo el libro de Apocalipsis. Es dulce al principio de que Jesús va a ganar, pero luego se transforma en amargo. Es dulce al principio cuando lo prueba, pero después se hace amargo su vientre. Es un cuadro vívido de la reacción de Juan a medida que tenía que digerir todo esto. Y creo que es una reacción muy similar a la que yo tengo cuando leo Apocalipsis. Dulce y amargo. Es dulce, son buenas nuevas, y aún así es amargo. Son malas noticias antes de las buenas. Y entonces en el capítulo 11, justo al final de la historia, se nos dice que habrá 2 testigos en Jerusalén y que se les matará por lo que estarán diciendo y sus cuerpos serán dejados en la calle. Los últimos 2 testigos y que después de 3 días se levantarán y volverán a la vida y la gente les verá como si hubieran sido enviados del cielo. Como si lo que le ocurrió a Jesús les fuera a ocurrir a ellos. ¿Quiénes son? No lo sé, se lo diré cuando vengan. Si todavía estoy vivo, el especular acerca de su identidad está fuera de lugar. Y entonces tenemos el intermedio final, cuando las cosas se ponen realmente difíciles para los creyentes en la tierra, porque el gobierno del mundo estará en las manos de la Trinidad diabólica. En lugar del Padre, Hijo y Espíritu Santo tenemos a Satanás, el anticristo y el falso profeta. Y son la Trinidad diabólica que gobernará nuestro mundo. Y después se pondrá extremadamente difícil para los creyentes. Es cuando no seremos capaces de ir de compras o comprar comida, si no estamos dispuestos a llevar el número 666 en nuestros cuerpos, para mostrarlo en el cajero en el supermercado. Será duro. El falso profeta incluso hará milagros satánicos, para dar fuerza al régimen de este dictador, este anticristo. Y anti no quiere decir contra, quiere decir en lugar de Cristo. Cuando el diablo intentó tentar a Jesús, le dijo, te daré todos los reinos del mundo si postrado me adorares. Y le estaba ofreciendo a Jesús el puesto de anticristo, que un día un ser humano aceptará. ¿No es increíble? Si Jesús hubiera caído en esa tentación, hoy estaríamos hablando del Señor Jesucristo anticristo. Pero hablamos del Señor Jesucristo porque
rechazó la oferta, pero un día un hombre la aceptará. Así que aquí tenemos este régimen totalitario, porque el mundo no terminará con una democracia, terminará con una dictadura y estos tres serán los dictadores, dos de ellos humanos y el otro sobrehumano, Satanás. Y los cristianos pasaremos por tiempos muy difíciles. Así que ese es el último intermedio en los capítulos 13 y 14. El 14 termina con 3 ángeles y esta visión compensa los horrores. Es un aperitivo del futuro. Muestra una gran multitud de santos en el cielo y llama a temer y adorar a Dios. Dice que Babilonia ha caído. Hablaremos de esto en la próxima charla y termina con una advertencia a los creyentes, a los santos, diciendo que podrían terminar en el infierno, que podrá significar el martirio, el permanecer fieles a Jesús. Pero dice esto, escribe, dijo un ángel, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras con ellos siguen. Y esto se suele leer en funerales, pero en realidad es un versículo para los últimos días, cuando la gente no esté muriendo de causas naturales, pero esté muriendo por Jesús. Bienaventurados aquellos que son mártires en los últimos días. Creo que tenemos suficiente tiempo para mirar 4 formas en las que estos capítulos centrales han sido interpretados erróneamente en algunas ocasiones. Pero cuando usted toma un libro acerca del Apocalipsis, encontrará que sigue una de estas 4 líneas de interpretación. Y el kit de la cuestión es, ¿cuándo ocurrirán estos desastres? ¿Cuándo serán cumplidas estas predicciones? Y hay 4 respuestas diferentes por parte de los académicos. Y quiero explicarlo porque estas interpretaciones complican los libros acerca de Apocalipsis y usted se encontrará con estos. Mejor que usted los conozca. Se les da unos títulos horribles y las falsas escuelas de interpretación de esta gran tribulación son la preterista, la historicista, la futurista y la poética. Y todas responden a la pregunta de cuándo ocurrirán estas cosas. Y los preteristas dicen que ya han ocurrido. Todos los problemas se refieren a la caída del Imperio Romano, bajo el cual vivían las 7 iglesias de Asia, y así para nosotros hoy en día están acabadas. Son historia para nosotros. Están en el pasado, pertenecen al primer siglo de nuestra era y a lo sumo al segundo y al tercero. Babilonia en Apocalipsis se asienta sobre 7 colinas. Así que dicen que eso debe estar equivocado porque es Roma la que está asentada sobre 7 colinas. Esa es la posición preterista. E interpreta el libro entero bajo la luz del Imperio Romano y por lo tanto lo trata todo como pasado, en los primeros siglos de nuestra era. El historicista cree que esta sección central cubre todo el periodo de la historia de la Iglesia entre la primera venida y la segunda venida de Cristo y nos muestra la historia completa de la Iglesia. Y les encanta tomar los capítulos 6 a 16 y algo así como la historia moderna de Cambridge en 6 volúmenes y ponerlos el uno junto al otro y ver la historia del mundo a lo largo de estos 2000 años. Pero en realidad es muy difícil hacer eso. De veras hay que forzarlo para que cuadre. Con la primera, la mayoría de los desastres que se nos relatan en los capítulos 6 a 16 nunca ocurrieron durante la caída del Imperio Romano. Así que no puedo creer esa. En este caso hay que forzarlo y dicen que estamos en algún lugar en medio del capítulo 16 en 1997. Que se está desvelando todo ahora. Puede usted leer acerca de la reforma y la persecución inicial, y así sucesivamente. Una variación de esto es usar las 7 iglesias de Asia como 7 periodos en la historia de la iglesia. ¿Y sabían ustedes que estamos en la era de la Odisea? ¿Habían escuchado eso? Bien, las 7 iglesias de Asia no representan 7 periodos de la historia, representan 7 tipos de iglesias a través de todos los siglos. Esto es lo que representan. Así que aquí estoy, sin estar convencido de que haya 7 periodos de la iglesia entre la primera y la segunda venida de Cristo.
y que por ello podemos saber en qué capítulo de Apocalipsis estamos viviendo exactamente. La tercera forma de interpretar estos capítulos es la interpretación futurista, que dice que todos estos desastres están aún en el futuro. Así que tenemos esta postura que dice que todo ha pasado, esta otra que dice que estamos en medio de ellos, y esta que dice que todavía no ha llegado. Y que estamos hablando acerca de los últimos 7 años de esta era, 3 años y medio de los cuales serán la gran tribulación. Les diré francamente que esta es la que yo creo, porque cuando leo los capítulos 6 a 16 simplemente no puedo encajarlos en nada que haya acontecido ya. No puedo creer que estamos en medio de ello y tampoco que ha pasado todo ya. No puedo creer que todo ha pasado ya, pero sí puedo creer que está todo en el futuro. A lo mejor futuro cercano, pero ciertamente en el futuro. La cuarta postura dice que no se pueden aplicar a ningún periodo específico, sino a todo momento. Son simplemente mitos e historias que usted puede aplicar a cualquier momento. No están situados en ningún lugar específico en la historia o en el tiempo, pero nos muestran lo que está ocurriendo todo el tiempo en la eterna batalla entre el bien y el mal. Usted no debe fijar una fecha para ello. Es la lucha eterna entre el bien en el cielo y el mal en la tierra, y así pues continúa. Hay algo de verdad en esto, porque como les he dicho, ya podemos ver indicios de los desastres futuros antes de que ocurran. Y podemos ver sus comienzos ahora en nuestro tiempo. Así que mi postura es una mezcla de las últimas dos, principalmente la futurista, que estamos leyendo acerca de tribulaciones que nos esperan más adelante, pero que ya podemos ver ahora cómo comienzan a ocurrir. Vemos pequeñas dictaduras, vemos pequeños anticristos, vemos pequeños falsos profetas, vemos el comienzo de grandes problemas. Puede ser que incluso más que el comienzo. Pensé que debería mencionar estas diferentes escuelas de interpretación en este momento porque así es como distinta gente interpreta estos desastres. O dicen que han pasado todos en el Imperio Romano y su caída, o que estamos en medio de ellos, o a mitad de camino, o que están en el futuro, o que ocurren en cualquier momento. Bueno, principalmente futuristas. Están por delante. Gracias a Dios, a lo mejor, pero ocurrirán y ya podemos ver estos indicios ocurriendo ahora. Podemos ver océanos contaminados, podemos ver el sol demasiado fuerte o demasiado débil, podemos ver la capa de ozono desapareciendo. Podemos ver tantas cosas, podemos ver los 4 caballos galopando por la tierra. Vemos más necesidad de agua limpia y de comida. Vemos todo esto ocurrir y deja de parecernos ciencia ficción, parece demasiado real. El escenario está empezando a parecer más verosímil, así que el poético que lo aplica a cualquier siglo tiene algo de razón. Pero yo creo que la mayor verdad es la futurista. Y con esto cerramos esta charla.